más importante a nivel europeo, ¿de acuerdo? Y luego se funda la European, ¿de acuerdo? En España la osteopatía entra hace unos 20-30 años, ¿vale? Sobre todo de manos de los franceses, ¿de acuerdo? En 1993 se reconoce oficialmente en Reino Unido, ¿de acuerdo? En Francia, Bélgica y Suiza, ¿vale? En Europa, pues eso, como ya sabemos, la evolución de la osteopatía es bastante diferente, ¿de acuerdo? A Estados Unidos, es una profesión independiente. En el 97 hubo en el Parlamento Europeo, pues hubo una especie de resolución en la que se dijo que había que regular la osteopatía, pero no se dijo, y se dijo cómo, pero no cuándo, ni nada, eso no se especificó. Entonces cada país lo ha ido regulando un poco como buenamente puede, ¿de acuerdo? Entonces, en la Ocean, ¿de acuerdo? Es una especie de academia de acuerdo europea. Entonces lo que hace es que intenta unificar esa formación en osteopatía para que todos los osteópatas de toda Europa tengan la misma formación, ¿de acuerdo? En cuanto a lo que hablamos antes, la escuela francesa y la belga, ¿vale? Son movimientos más sensitivos, ¿de acuerdo? Son más trabajo de fascias, ¿de acuerdo? En cuanto al tema, por ejemplo, a la escuela anglosajona, ¿de acuerdo? Van a ser más maniobras de thrust, ¿vale? Son más mecánicos. Digamos que los franceses son más sutiles, ¿de acuerdo? Y los ingleses pues tienen todavía un concepto más mecánico, digamos, ¿vale? Y la americana, pues bueno, lo que sobre todo cabe destacar de ellos, pues es toda esa riqueza que tienen a nivel médico, pues que eso, que pueden mandar medicamentos, pueden operar, tienen acceso a aparatología, ¿de acuerdo? Legislación, ¿vale? En Gran Bretaña fue el primer país, ¿vale?, donde se reconoció. Italia, ahora en el Piamonte se ha reconocido oficialmente, ¿de acuerdo? Ahora últimamente creo que también se había reconocido hace unos meses, había una ley nueva para reconocerse la osteopatía, ¿de acuerdo? En Bélgica también está desde el 99, Portugal desde 2013, ¿vale? Por eso nosotros tenemos acuerdos con la Universidad Atlántica de Lisboa, ¿de acuerdo? Con la que damos esta formación porque nos reconocen. Ellos sí tienen regulada la osteopatía. Bueno, están sobre todo en vías, ¿vale?, de regularla. En España, pues ya sabemos, estamos en una situación como legal, ¿de acuerdo? Entonces, el problema al que nos enfrentamos es que, por ejemplo, uno puede decir que es osteópata y ha estudiado un curso de un fin de semana o simplemente no haber estudiado nada, y otros que hemos estudiado 4 años, ¿de acuerdo? 3 años, etcétera. ¿Vale? No hay una regulación, entonces hay mucho intrusismo. Bueno, decir que para ejercer legalmente en España, ¿de acuerdo?, hay que ser fisioterapeuta para ejercer como personal sanitario, ¿vale? En Noruega, pues se ha reconocido, ¿vale? Suecia también, Francia, en Finlandia está en ello, Alemania, pues tampoco está todavía regulada, ¿de acuerdo? Pasa un poco como en España, está todavía ahí, están en ello. Holanda, pues ejercicio libre, ¿vale? No está regulado tampoco. En Grecia no, prácticamente hay muy poquita, ¿de acuerdo? En Suiza, perdón, hay 7 cantones, ¿vale?, donde sí se ejerce legalmente. Irlanda sí está reconocida, ¿de acuerdo? Y Dinamarca, pues hay una especie de ejercicio libre, pero la formación pues es un poco, digamos, no es todo lo rica que debería ser, ¿vale? Bueno, Estados Unidos reconocida desde hace más de 50 años, Nueva Zelanda desde el 70, Australia, ¿de acuerdo? Todos estos países. Bueno, vamos a ver un poco todas las ramas de la osteopatía que vamos a tocar, sobre todo en el tema de los niños y de los no niños, ¿vale? De los adultos. Tenemos, por un lado, la osteopatía estructural, que recoge toda esa serie de técnicas, ¿de acuerdo?, que van enfocadas a manipulaciones articulares, ¿de acuerdo?, a normalizar, pues eso, todos los malos movimientos que hay a nivel articular, a alinear bien todo, liberar los espacios interarticulares, ¿de acuerdo? Es un poco el enfoque que tenemos con las manipulaciones articulares. En quiropraxia se utiliza más el mandar un estímulo al sistema nervioso central, es decir, se enfoca más la manipulación a mandar un estímulo rápido al sistema nervioso. En osteopatía lo vemos más desde el punto de vista de la movilidad, ¿de acuerdo? Manipulación del tejido blando, pues evidentemente pues todo lo que sea masajes, ¿vale? Todas las técnicas de tejido blando, buscamos devolver flexibilidad, eliminar rigidez, ¿vale?, liberar los ligamentos, los tendones, todo, ¿de acuerdo? A nivel miofascial, pues liberar todos los tabiques, como hemos visto en la anterior imagen, ¿de acuerdo? Normalizar las superficies de deslizamiento entre las fascias, ¿vale? Eliminar adherencias, listificar las aponeurosis, ¿vale? Osteopatía visceral, pues por un lado lo que buscamos es restablecer tanto la motricidad como la movilidad como la motilidad, ¿vale? Son los 3 movimientos. La motricidad, digamos que es el movimiento que podrá surgir al andar, ¿de acuerdo?, en las vísceras, alguna restricción, ¿vale?, en el movimiento.
La movilidad, pues la que viene de la respiración. Si por ejemplo hay un problema a nivel respiratorio, pues va a afectar a la movilidad de las vísceras. Y motilidad visceral, que tiene que ver más con todo el movimiento respiratorio primario. ¿De acuerdo? Esos movimientos que tiene a nivel embriológico, ¿vale? Manipulaciones urológicas, pues igual, pero destinado concretamente al aparato urogenital. Ginecológico igual, ¿vale? También trabajar sobre las fascias viscerales, es decir, todos esos mesos, epiplones, es decir, todas esas estructuras de unión, ¿de acuerdo? Y también sobre los nervios, ¿vale? Los metemos dentro de manipulaciones viscerales, ¿de acuerdo? Porque lo que buscamos es liberar, estirar, descomprimir, ¿de acuerdo? Bueno, osteopatía craneal, súper importante en los peques, ¿de acuerdo? Los adultos también, pero en los peques es especialmente importante por el momento del parto, toda la vida intrauterina, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a buscar? Normalizar todos los movimientos articulares del cráneo, ¿vale? De los huesos entre sí, liberar las suturas, elastificar todas las membranas internas del cráneo, ¿de acuerdo? Y sobre todo liberar todo el eje cráneo-sacro, ¿de acuerdo? Manipulaciones neuromeningias pues van a ir destinadas sobre todo a liberar el tubo dural, es decir, todo el sistema neuromeningio, ¿de acuerdo? Manipulaciones nerviosas craneales, pues sobre todo de los pares craneales, ¿vale? Que en los niños se trabaja muchísimo, ¿vale? En el tema, por ejemplo, el olfatorio, muchos niños que tienen un problema, una compresión en el nervio olfatorio y, por ejemplo, les cuesta, por ejemplo, buscar a la madre, ¿vale? Porque como no les llega bien el olorcillo, ¿vale? Pues les cuesta buscar el pecho. O, por ejemplo, como les comentaba antes también, compresiones en el nervio vago, puede provocar bronquiolitis de repetición, reflujo, etcétera, ¿vale? Molestias digestivas, que no vaya todo como debe, ¿de acuerdo? Vale, osteopatía fluídica, pues es aquella gran olvidada, ¿de acuerdo? De la osteopatía. Que vamos a trabajar sobre todo con los movimientos fasciales, ¿de acuerdo? Normalizamos todas las tensiones del sistema fascial y mejoramos toda la fluctuación, ¿vale? Del líquido intersticial, extracelular, es decir, todo a nivel microscópico también, ¿vale? Desde lo macroscópico a lo microscópico, ¿de acuerdo? ¿Qué buscamos con esto? Pues trabajar sobre todo sobre el sistema inmunológico, endocrino, etcétera, ¿vale? Manipulaciones vasculares, ¿de acuerdo? Pues ¿qué vamos a buscar? Pues trabajar sobre los vasos, ¿de acuerdo? Liberar, normalizar el flujo sanguíneo, tanto a nivel arterial como venoso, ¿vale? En cuanto al sistema linfático, igual, movilizar toda la linfa, ¿de acuerdo? Tanto a nivel ganglionar como a nivel en el cráneo, en la víscera, ¿de acuerdo? Manipulaciones también del líquido cefalorraquídeo, ¿de acuerdo? Normalizar fluctuaciones del líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, en casos de niños que tenemos con hidrocefalia, ¿vale? Pues trabajar para intentar drenar todo el sistema, ¿de acuerdo? Y bueno, ya vamos acabando con esto. Especializaciones, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene la osteopatía? Pues digamos a enfocarse a las necesidades que tiene pues el ser humano, ¿de acuerdo? Entonces, la necesidad de adaptar la osteopatía a los niños, ¿de acuerdo? Es realmente la definición de osteopatía infantil, ¿vale? Empieza a desarrollarse sobre todo en Estados Unidos, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis del nombre? Viola Freeman, ¿de acuerdo? En Francia, ¿vale? Con todos los osteópatas franceses y en Inglaterra, ¿de acuerdo? Entonces, realmente la osteopatía infantil no es más que la osteopatía adaptada a la estructura del bebé, ¿de acuerdo? Y del niño, ¿vale? Es una evolución lógica que deriva, pues eso, de la demanda, ¿vale? Y del desarrollo profesional del osteópata para potenciar, digamos, el tratamiento de los pequeñajos. ¿Qué vamos a hacer principalmente en osteopatía? ¿Vale? Como estamos como hemos hablado antes, en la fase de crecimiento, vamos a trabajar con inercias de crecimiento, ¿vale? Y sobre todo con la expresión cinética de los tejidos, que es esa capacidad, ¿vale? de crecimiento que tienen, ¿de acuerdo? Entonces, hay dos etapas fundamentales del tratamiento de los peques, ¿vale? Sobre todo desde el nacimiento hasta que empiezan a andar, ¿de acuerdo? Más o menos desde el primer año de vida. ¿Qué es importante? Vigilar el cráneo, ¿vale? Deformidades que se puedan producir, por ejemplo, si tenemos al niño siempre tumbado boca arriba, si tiene más planito un lado que el otro, si tiene un aplanamiento, digamos, como general, ¿de acuerdo? Y sobre todo la tripita, ¿vale? En el caso de los peques, la tripa es lo que más demanda, sobre todo en los primeros meses de vida. Evidentemente, mirar si hay algún tipo de desequilibrio articular, es decir, mirar que las articulaciones estén todas bien alineadas, ¿de acuerdo? Para que luego el niño cuando empiece a andar no tenga ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya empieza a andar, ¿vale? Hasta más o menos la adolescencia, ¿de acuerdo? Seguimos vigilando cráneo, evidentemente todo el resto de estructuras, porque somos osteópatas, pero sobre todo también vamos a vigilar la pisada, ¿vale? Casos más frecuentes, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar en consulta? ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a ver más en el día a día? Por supuesto, cualquier trastorno digestivo, ¿vale? Ya sean gases, cólicos, ¿de acuerdo? Reflujo, escoliosis, ¿vale? También es bastante habitual.
deformaciones craneales, ¿vale? Plagiocefalias, braquicefalias, ¿vale? Subluxaciones de cadera, ¿de acuerdo? No es tan habitual como otros, también depende un poco en qué sector trabajes. A mí, por ejemplo, lo que más me llega son trastornos digestivos, aplanamientos, ¿de acuerdo? Varos y valgos de rodillas, también bastante habitual, ya en niños un poquito más mayores. Se pueden detectar bastante temprano, ¿de acuerdo? En los niños ya muchas veces se pueden ver las tendencias, ¿de acuerdo? Lesiones del ATM, ¿vale? También bruxismos, cuando están saliendo los dientecillos, etcétera. Lesiones ligamentares y tendinosas, pues cualquier lesión que pueda tener el niño, pues en la actividad física, ¿de acuerdo? Los problemas de pisada, ¿vale? Y luego también tenemos la osteopatía gestacional, ¿de acuerdo? Que es pues esa adaptación de la osteopatía al embarazo. ¿Qué hacemos? Pues evaluar y tratar al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Como siempre hacemos en la osteopatía, es una de las características que la diferencian, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, tenemos que adaptarnos a los parámetros nuevos que tenemos con la tripita de la mamá, ¿vale? Adaptarnos a su anatomía, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer con la osteopatía gestacional? Pues aliviar, sobre todo, problemas de columna, ¿de acuerdo? Ciáticas, contracturas, ¿de acuerdo? Todo lo que tenga que ver con el sistema osteomuscular. Podemos trabajar también a nivel circulatorio y linfático, ¿de acuerdo? Es muy habitual en las mamas que con la presión que ejerce la tripita, ¿de acuerdo? Colapse toda esta zona y el drenaje no se vea favorecido, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Podemos trabajar sobre el nervio vago, ¿vale? Generalmente se comprime en muchos casos en las embarazadas por esa compensación que hacen, ¿de acuerdo? Que van con la cabeza hacia atrás, ¿de acuerdo? Es como que producen una especie de retropulsión, digamos retrováscula, perdonar, ¿vale? Migrañas bastante habituales, náuseas, cefaleas, cervicalgias, ¿de acuerdo? Vértigos, también podemos sumar bastante frecuente el túnel carpiano, ¿de acuerdo? Las embarazadas. Y bueno, pues ahí tenéis, ahí es donde trabajo y se encuentra la primera unidad de osteopatía, digamos, para trabajo de embarazadas, ¿vale? En España. Digamos, ¿a dónde va a ir a parar la osteopatía? Pues cada vez se irá especializando más. Sin perder ese enfoque global, digamos, pues aparecerán especializaciones en oftalmología, ¿vale? En otorrinolaringología, en deportivo, ginecológico, es decir, todos esos campos médicos, digamos, ¿vale? Que tenemos que ir dando servicio a todos esos pacientes que iremos de ahí, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, vamos a empezar ahora con, digamos, para entender, ¿vale? O biomecánicamente cómo funciona la osteopatía, ¿de acuerdo? Entonces vamos a trabajar sobre todo, si nos fijamos hay bastantes líneas en cuanto al tema de las cadenas, ¿de acuerdo? Tenemos un poco la línea de Messiers, ¿de acuerdo? Tenemos la línea de Myers, ¿vale? De cadenas miofasciales, tenemos la línea también de GDS, es con la que yo más trabajo, aunque hago una especie de mezcla también con las de Busquet, ¿vale? Entonces he hecho una especie como de resumen, ¿de acuerdo? Para que podamos entender un poco biomecánicamente cómo funciona el cuerpo y cómo compensa, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos el modelo de masas e intermasas, ¿vale? Nosotros digamos que tenemos tres masas en el cuerpo, ¿vale? Principales, ¿vale? Tenemos el cráneo, ¿vale? Tenemos el tórax y tenemos la pelvis, ¿de acuerdo? Podríamos determinar también el tema del pie, pero eso es una masa evolutiva, ¿de acuerdo? Inicialmente, como nosotros venimos de la cuadrupedia, ¿vale? Partimos de esas tres esferas, ¿de acuerdo? Esta última sería una evolutiva que tiene más que ver con el tema del desplazamiento, ¿vale? Si nos fijamos, ¿qué es lo que hay de relación entre las tres grandes masas? Mucho sitio, o sea, una gran masa ósea, ¿de acuerdo? Que lo que busca es proteger tanto a nivel térmico, ¿vale? Como a nivel de traumatismos, ¿vale? Del exterior, ¿vale? Lo que guardan son vísceras en su interior, que lo que intenta es buscar, pues eso, que mantener esa temperatura, ¿de acuerdo? Y mantener, pues eso, a salvo de impactos, ¿de acuerdo? Para poder estudiar biomecánicamente, ¿vale? Y analizar biomecánicamente a nivel global el individuo, ¿vale? Vamos a utilizar este modelo, ¿de acuerdo? En cuanto a, si os fijáis, las masas toman todas forma, ¿de acuerdo? De cifosis, ¿veis? Y el tórax, o sea, concuerdan, y aquí abajo igual, ¿vale? Para relacionarse entre ellas, ¿de acuerdo? Tenemos las intermasas, ¿vale? Que son las que señalan las lordosis, que están, por ejemplo, entre el cráneo y el tórax, entre el tórax y la pelvis, y entre la pelvis y el pie, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacen las intermasas? Dan relevo, ¿vale? A las masas y permiten disociación de movimientos entre ellas, ¿de acuerdo? Si os fijáis, tenemos por cada cifosis, tenemos una lordosis, ¿vale? Tenemos las cervicales, las lumbares, ¿de acuerdo? La pierna, ¿vale? El popliteo, si os fijáis, ahí tenemos la lordosis, y en la planta, ¿de acuerdo?
También tenemos 4 núcleos de movimiento sobre los que se mueven esas masas, ¿de acuerdo? En el caso del cráneo tenemos la ATM, ¿vale? En el caso del tórax tenemos los hombros, en el caso de la pelvis tenemos las caderas y en el caso del pie tenemos los tobillos, ¿de acuerdo? Si os fijáis, en las 3 grandes masas óseas, por un lado en el ATM, las caderas, digamos, del cráneo serían sería el ATM, ¿de acuerdo? En los hombros, pues sería justo también como si fuesen las caderas, ¿de acuerdo? Y por supuesto en la pelvis, pues las propias caderas, ¿de acuerdo? Os imagináis cada esfera con su propio eje de movimiento, ¿de acuerdo? Y los puntos de anclaje. Son puntos importantes del cuerpo donde la fascia se ancla, digamos, con mayor fuerza o con mayor facilidad, ¿vale? Nos diferenciamos en puntos primarios, occipital, ¿vale? En el cráneo, esternón en el caso del tórax, en el sacro, ¿vale? En el caso de la pelvis y en el calcáneo, ¿de acuerdo? En el caso del pie. Esos serían como los puntos, digamos, primarios de anclaje. Ahí siempre vamos a encontrar unas inserciones fuertes de la fascia, ¿de acuerdo? Si pensamos un poco a nivel global, ¿de acuerdo? Sin ser muy específicos, trabajando bien esos 4 puntos, vamos a ganar gran parte del tratamiento, ¿vale? Osteopático, ¿de acuerdo? Si le añadimos también los puntos secundarios, ¿vale? Que son los temporales en el caso del cráneo, ¿vale? Las acromioclaviculares en el caso del tórax, ¿de acuerdo? Los ilíacos en el caso de la pelvis y las articulaciones escafocuboidea en el caso del pie, ¿vale? ¿Qué diferencia los primarios de los secundarios? Porque hay más anclaje facial, ¿vale? Es como más importante, es como más grande, ¿de acuerdo? Si te fijas, en el caso del calcáneo, la influencia facial que hay, en el sacro no es igual, por ejemplo, con un temporal, ¿vale? O, por ejemplo, fijaros en el esternón, la cantidad de fascias viscerales que cuelgan de ahí, ¿vale? De acuerdo, modelo de las cadenas, ¿vale? Para poder un poco entender cómo funciona el cuerpo, ¿vale? Vamos a utilizar el modelo de las cadenas, ¿vale? ¿Qué representan? Pues patrones de movimiento, es una especie como de atajos que sigue el cuerpo, ¿vale? Para realizar diferentes funciones, ¿de acuerdo? Es como si el sistema facial se organizase en función a esas cadenas, ¿vale? Basándose en un modelo de tensería, es decir, que mantener la tensión en todo el cuerpo. Digamos, ¿qué es lo que va a buscar? Poner orden, ¿de acuerdo? Incluir a todas las partes del cuerpo, es decir, a todas las estructuras, tanto huesos, músculos, fascias, vísceras, ¿vale? Nervios y vasos, y lo que hacen es que definen también un determinado patrón psiconeuromotor, es decir, definen también tu comportamiento. Una persona, por ejemplo, que es más extrovertida, pues tenderá más a tener unas cadenas de apertura, ¿vale? Una persona más introvertida tendrá más tendencia a una cadena de cierre, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo ideal? Cuando nosotros tenemos las cadenas, poder pasar de una a otra, es decir, no estar encasillada en ninguna. Evidentemente, a nivel genético, a nivel psicocomportamental, nosotros vamos a tener dominancia de algunas, pero lo importante es que haya, ¿vale?, la capacidad esa de pasar de una a otra. El problema surge cuando nos encasillamos en una de ellas, ¿vale? Si nosotros tenemos una cadena de cierre en la pelvis, ¿vale?, y estamos ahí cerrados, no podemos pasar a la cadena de apertura y es cuando surge el problema, ¿vale? No hay problema si tenemos una cadena de cierre y podemos ir perfectamente a la otra, ¿de acuerdo? Como os había contado antes, este es el modelo de GDS, ¿vale? A mí es el que más me gusta, ¿de acuerdo? Porque mezcla un poco toda esa parte emocional, ¿vale?, con esa parte física, ¿vale?, del cuerpo. Entonces, tenemos la cadena anterolateral, ¿veis esta azulita? Que si os fijáis va anterolateral porque va por delante y por el lado, ¿de acuerdo? Tenemos la PL, que es la posterolateral, que va por detrás, ¿vale?, y lateralmente. En el caso de la anteromediana, si os fijáis va como por la zona del centro, ¿de acuerdo?, por la parte anterior, por la parte de delante y por el medio. En el caso de la posteromediana, igual, pero por detrás, ¿vale?, por detrás y por el medio. Si os fijáis, los nombres que toman, ¿de acuerdo?, son en referencia a por dónde van, ¿vale?, para que nos acordemos. Y la PAP es la postero anterior y la antero posterior, que estas son cadenas profundas, ¿vale?, son cadenas miofasciales profundas que van a ir a nivel, digamos, central, ¿de acuerdo? Perdona, y ha dicho que se llaman GDS. GDS, sí. Vienen de Godeliev, Denis Struif, que es la creadora, digamos, ¿vale? Luego, si queréis, os lo escribo, ¿vale? Entonces, para hacernos un esquemilla de las cadenas, tenemos 2 cadenas rectas superficiales, ¿de acuerdo?, que son la cadena que va por delante y por detrás, ¿vale? La AM que va por delante
y la PM que va por detrás, ¿vale? En Busquets serían las cadenas de flexión y de extensión. Aunque en Busquets hay una pequeña variación porque se produce como una especie de salto, ¿vale? Por eso no me acaban de convencer en ese aspecto, en otros muchos sí, ¿de acuerdo? Entonces, por delante, por detrás, ¿vale? La de delante nos va a flexionar, la de atrás, cuando se contraiga, nos va a extender, ¿de acuerdo? Tenemos también dos cadenas laterales, ¿de acuerdo? Son las que nos permiten relacionarnos con el medio, ¿de acuerdo? Superficiales, ¿vale? Que suelen ser las cadenas cruzadas de Busquets, ¿de acuerdo? Son las cadenas de apertura y de cierre las que nos permiten, pues eso, relacionarnos con el medio o cerrarnos, ¿de acuerdo? Dos cadenas centrales profundas, que son la neuromeninge y la visceral. Estas son bastante importantes, ¿de acuerdo? Si yo tuviese que elegir de todas, las dos más importantes son estas. Pues si os fijáis, tanto a nivel neuromeninge como visceral tenemos el movimiento respiratorio primario, se encargan de dar de que haya un buen movimiento respiratorio primario, ¿vale? A lo largo del sistema nervioso central, y controlan todo el tema de la respiración, ¿de acuerdo? Y por supuesto también todo el tema cardíaco, ¿de acuerdo? Todos los movimientos de corazón, ¿vale? Muchas veces hay que empezar liberando estas para poder liberar el resto, ¿de acuerdo? Respiratorio, cardíaco y el movimiento respiratorio primario. ¿Y eso es el que está, o sea, el tendón central estaría relacionado con eso? El tendón central está relacionado con eso, exactamente. Si te fijas, el tendón central, todo el nivel respiratorio, ¿vale? Si te fijas, son centrales profundas, eso es justo ese eje. Pasa que uno va un poquito por delante y el otro por detrás, ¿vale? En esto quiero hacer un inciso, no quiero que os liéis, ¿vale? Porque estas imágenes son de Busquets, ¿de acuerdo? Son de las cadenas de Busquets. ¿Veis el cambio que yo os refería antes? Ese cambio que hay hacia atrás, ¿de acuerdo? Y luego vuelven hacia adelante, ¿vale? Nosotros utilizamos, bueno, yo me he estado guiando por las de GDS, que son las que más me gustan, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que a nivel visual son muy visuales, entonces quería que vieseis estas imágenes, ¿de acuerdo? De todas formas, las cadenas las tenéis más adelante, ¿vale? Todas las de GDS, que no solamente todas en uno, sino especificadas cada una en uno, ¿de acuerdo? Repaso, cadena de flexión, ¿vale? La que nos va a flexionar, evidentemente, pues cuando nos contraemos hacia adelante, ¿de acuerdo? Cuando se contrae esta cadena, si os fijáis, ¿qué hace mi cuerpo? ¿Vale? Se proyecta hacia detrás, ¿de acuerdo? El centro de gravedad, ¿vale? Se va hacia detrás, ¿de acuerdo? Punto de partida en el esfenoides, ¿vale? Entonces conecta a través de la SEP, ¿vale? Con el occipital y después continúa por los pterioideos, ¿vale? Que forman parte de la esfenoides, ¿de acuerdo? Continúa con el ATM, ¿vale? Toma punto fijo en el esternón, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí. Y después va hasta el pubis. Por eso no se enrolla, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Lo tenemos claro? ¿Vale? Continúa después por todo el suelo pélvico, hasta el coxis, ¿vale? Gemelo, ¿vale? Aductor del primer dedo. ¿Qué nos va a producir? Si nos imaginamos el cuerpo como tres esferas, ¿de acuerdo? Tenemos una esfera que sería el cráneo, otra que sería el tórax, ¿de acuerdo? Vamos a hacerla un poquito más junta. Y tenemos la pelvis, ¿de acuerdo? Las cadenas de flexión van a tender a hacer esto, ¿de acuerdo? Nos van a... ahí. ¿Veis el movimiento? ¿De acuerdo? Y esta evidentemente lo que hacerá es que la llevará hacia acá, en el caso de la cadena de flexión, ¿de acuerdo? ¿Y a nivel, ¿Tenemos claro? a nivel cervical qué produce? Si te fijas, rectificación. Rectificación. Ahí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo hemos visto ahí ya, ¿vale? Una anteváscula, digamos, báscula hacia adelante, retropulsión del tórax, ¿vale? Y ilíaco posterior, ¿vale? Retrováscula. Músculos principales, ¿vale? Sobre los que tendríamos, si queremos desbloquear esta cadena, que deberíamos trabajar. Pues los pterioideos, ¿vale? Toda la musculatura pterioidea, ¿vale? El periné, los abdominales, los aductores, gemelo interno, ¿de acuerdo? ¿Cuáles serían los puntos de anclaje importantes de esta cadena? Pues los puntos primarios, occipital, esternón y sacro, sobre todo esternón y sacro, ¿vale? Porque no se enrolla aquí, sobre todo va a ser este punto, ¿vale? Y el sacro, ¿de acuerdo? Secundarios, esfenoides, ATM, pubis y coxis, ¿vale? Huellas para identificar esta cadena. Tenemos personas con el esternón hundido, ¿de acuerdo? El ángulo de Lewis es más amplio, ¿vale? Porque está ahí abierto, ¿de acuerdo? Las clavículas y las escápulas están como caídas, ¿vale? El ángulo está caído, ¿de acuerdo? Tenemos los isquiones cerrados, ¿vale? Y los ilíacos, digamos, más abiertos, ¿vale?
Estamos en esta posición, ¿vale? Sacro más vertical, los aductores cierran los miembros inferiores, ¿vale? Y produce un valgo de rodillas con rotación externa y pie cabo, que es las personas que nos encontramos con el pie con mucho puente, ¿de acuerdo? Cadena de extensión, ¿vale? ¿Por dónde va? Posteromediana, por detrás y por el medio. Va a nivel superficial, ¿vale? Y cuando se contrae lo que hace es que proyecta el cuerpo hacia adelante. Si os fijáis, veis, me lleva hacia adelante, ¿vale? Yo me acorto y voy hacia adelante. Punto de partida, tenemos el occipital, ¿de acuerdo? Que os acordáis, es un punto de anclaje importante, ¿vale? Conecta con los paravertebrales hasta la zona del sacro, isquiotibiales, sóleo, ¿vale? Hasta anclarse bien en el calcáneo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nos va a producir? Pues en este caso el caso contrario, ¿vale? Si nosotros nos encogemos así, ¿vale? Porque nos estamos acortando así, la cabeza nos la va a llevar hacia atrás, esto se va a ir hacia allá y esto, ¿qué va a hacer? Eso es, ¿vale? Nos vamos ahí, ¿de acuerdo? Entonces produce una antebáscula, ¿de acuerdo? Ahí. Más cosas. Músculos principales, ¿vale? Tenemos los paravertebrales, ¿de acuerdo? Los semimembranoso y semitendinoso, ¿vale? En el caso de los isquios, ¿de acuerdo? Y sóleos y fascia plantar. Puntos de anclaje importantes: occipital, en el sacro y el calcáneo, ¿vale? Sobre todo occipital y sacro, ¿de acuerdo? Huellas morfológicas que deja esta cadena. Tenemos tanto el occipital como el sacro que se horizontalizan, ¿de acuerdo? Si os fijáis, al venirse hacia acá, el occipital se vuelve más horizontal y al sacro le pasa pues exactamente lo mismo, ¿vale? Recurvatum de rodilla típico, ¿vale? El paciente. Las vértebras, si os fijáis, se comprimen, ¿de acuerdo? Y el esternón se hace oblicuo, ¿vale? Se queda más ahí, ¿de acuerdo? Son gente que tienen el esternón, que lo veis, lo tienen así, ¿vale? ¿Más o menos va claro? ¿Alguna duda? Perdón, Sergio. Sí. ¿Puedes coger el azul, por favor? Que se... Sí. Por supuesto. ¿Quieres que quite esto y...? No, luego lo grabamos. Vale, vale. No hay problema.